Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio a nivel nacional, a quienes nos siguen por streaming a través de Metcongo, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a los miles que también nos siguen en las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, viernes 9 de febrero del año 2024. Inician las fiestas carnestoléndicas a nivel nacional. En materia internacional tenemos que lo más destacado tiene que ver con las declaraciones que ha dado ayer el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quien aseguró que la respuesta de Israel en la franja de Gaza tras los ataques del 7 de octubre del movimiento terrorista palestino Hamas ha sido sobredimensionada. Hay mucha gente inocente pasando hambre, mucha gente inocente pasándola mal y muriendo. Y esto tiene que parar, declaró el mandatario a la prensa en la Casa Blanca. Mi opinión es que la respuesta en Gaza ha sido excesiva. El ejército israelí intensificó sus ataques en Rafah y Washington advirtió a su aliado histórico sobre el riesgo de un desastre en esta ciudad del sur de la Franja de Gaza, donde se han concentrado cientos de miles de desplazados del exiguo territorio. Biden aseguró que se esfuerza porque la ayuda llegue al territorio palestino y señaló que el presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, inicialmente no quería abrir la puerta para permitir el ingreso de la asistencia humanitaria. En los bombardeos y operaciones israelíes de represalia en Gaza han muerto al menos 27.947 personas, en su mayoría mujeres, niños y adolescentes, según Hamas. Por otra parte, la Comisión Electoral de Pakistán, SP, comenzó a divulgar hoy viernes los resultados de las elecciones generales tras una espera de más de 12 horas desde el cierre de los centros, con los datos de unas pocas circunscripciones, aunque sin un ganador claro. Solo se anunciaron los resultados para 14 de 265 escaños de la Asamblea Nacional, desde que finalizaron las votaciones el jueves 7 de febrero por la tarde, empañadas por la suspensión de los servicios de telefonía móvil, los ataques de militantes y las acusaciones de manipulación. Según esto, los candidatos independientes con el apoyo del Pakistán Tehreek e Insaf, PTI, tienen ya 5 asientos, mientras que la Liga Musulmana, PMLN, y el Partido Popular de Pakistán, PPP, tienen asegurados 4 escaños respectivamente. El PTI es la formación de la exestrella de cricket y ex primer ministro Imran Khan, que quedó excluido de la carrera electoral, acorralado por más de un centenar de casos judiciales y 3 condenas dictadas la semana pasada que le mantienen en prisión. Y por último, aquí al lado, en la vecina Colombia, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, Gerson Chaverra, condenó el bloqueo violento e ilegal que manifestantes afines al gobierno de Gustavo Petro hicieron al Palacio de Justicia, situado en el centro de Bogotá, acto que consideró inaceptable. La Corte Suprema de Justicia rechaza enfáticamente el asedio de las últimas horas al Palacio de Justicia de la capital de la República, situación que además de afectar gravemente el derecho a la libertad de locomoción, pone en grave riesgo la vida e integridad física de magistrados, empleados, periodistas y demás ocupantes de la principal sede judicial del país, manifestó el magistrado en una declaración. Chaverra agregó, la Corte Suprema de Justicia exige al Gobierno Nacional brindar las garantías necesarias para que el ejercicio de las competencias de esta corporación y los demás jueces colombianos se puedan desarrollar sin presiones, hostigamientos o amenazas. Los incidentes comenzaron después de que la Corte Suprema informara que no pudo elegir ayer jueves a la nueva fiscal general que reemplazará al actual titular Francisco Barbosa, quien termina su periodo el 12 de febrero de este año y tiene un enfrentamiento con Petro, quien lo acusa de orquestar un golpe de Estado para sacarlo del poder. Eso fue terrible ayer en Bogotá, se vivieron escenas parecidas a la de la toma del Palacio de Justicia en aquella época por el M-19 al que pertenecía Gustavo Petro, casualmente. Oye, los magistrados tuvieron que ser evacuados en helicóptero. Regresando aquí al plano nacional, hace unos minutos nada más conversé con el abogado internacionalista Fernando Gómez Arbeláez y me dejó pensando en algo que dijo. Y es que el derecho internacional establece también unas limitaciones para las personas que están asiladas en embajadas.
Y una de ellas es no estar dando declaraciones públicas, ni estar tuiteando, ni estar utilizando redes sociales. Y si la Embajada de Nicaragua no pone orden en ese sentido, le corresponde a la Cancillería panameña protestar. Así que estamos esperando las protestas por la serie de entrevistas que ha dado el señor que está asilado ahí en la Embajada de Nicaragua y también por los mensajes que mandan en las redes sociales. Yo creo que es un tema de... Además, también otra recomendación que dejó el señor Gómez Arbeláez fue que al Estado panameño le corresponde establecer ahora un perímetro de seguridad alrededor de la embajada. No se puede estar permitiendo entrar todo lo que está entrando en esa embajada. O sea, estamos hablando de una serie de violaciones directas a la seguridad nacional que se están dando en ese punto. Violación a las leyes del asilo y a la seguridad nacional. A la vista de todos los medios de comunicación que estamos allí. Entonces yo creo que si ya este señor tomó la decisión de asilarse allí, se tiene que regir por las leyes que rigen la materia y que son específicamente los tratados internacionales de buena convivencia entre los países. Y si el gobierno nicaragüense no pone orden en ese sentido, le corresponderá entonces a Panamá protestar de manera muy enérgica hacia un gobierno que internacionalmente no es que está muy bien visto. Comencemos por allí. Porque no es que estamos hablando de un gobierno reconocido por su democracia, por su sentido de justicia, por su sentido de libertad. Esto no funciona de esa manera y creo que sí es el momento de que nuestra Cancillería comience ya a protestar porque es inaceptable, o es que vamos a tener a este señor hablando todos los días en los medios internacionales, tuiteando, enviando mensajes en redes sociales. No, eso no funciona de esa forma, ya que él tomó la decisión de asilarse allí. Eso no funciona de esa manera. Y lo digo de forma muy sana, ya que porque hoy es el señor Ricardo Martinelli, pero mañana puede ser cualquier ciudadano que enfrenta un cargo por cualquier delito común, narcotráfico incluido, y que va a ir a la Embajada de Nicaragua, entonces se va a asilar y el gobierno nicaragüense va a tener que aceptárselo. Sí, en teoría y desde allí inicia su estrategia. De muerte, claro. La estrategia no pareciera ser muy inteligente lo que está haciendo. No, es más, yo creo que hasta le conviene al Estado panameño establecer ese perímetro de seguridad, ya que el señor dice que lo quieren matar, entonces con mucha más responsabilidad el gobierno panameño tiene que comenzar a poner orden en todas las cosas que están entrando en esa embajada, Guido. Ya ha debido cuestionar públicamente a Nicaragua por haberle dado el asilo. Primero que estamos esperando, está sonando el reloj. Está sonando el reloj. Y ayer Balvin Herrera hizo ver aquí que la línea que va bajando es dar el salvoconducto. Tiene carnavales. Bueno, esa fue una recomendación que dio ella más que la pero aquí está. Si de ella dependiera, dijo Balvin. Pero aquí está José Isabel Blandón, para que nos diga, para ver qué opina acerca de eso. ¿Usted qué piensa, señor Blandón? Buenos días. Muy buenos días. Digo, lo primero que debo decir es que desde el viernes de la semana pasada, este señor dejó, a mi juicio, para todos los efectos prácticos, de ser candidato presidencial, porque la decisión de la Corte al rechazar, de la Sala Penal, al rechazar el recurso de casación, no admitirlo, tiene como efecto práctico que ya está en firme la condena y en consecuencia no puede ser candidato, ni ejercer el cargo de presidente por mandato constitucional. Entonces, todo el show que se montó alrededor de que no, que espérate, que el tribunal se tiene que pronunciar. Sí, el tribunal se tiene que pronunciar como una formalidad, pero no puede decir otra cosa distinta a que no puede ser candidato, que está inhabilitado. Y ayer lo ratificó la Fiscalía General Electoral en un comunicado. Lo mismo que pudieron haber dicho el día 1. Exacto. Ayer jueves se desfijaba el edicto que notificaba la decisión de la Sala Penal y por lo tanto a partir del día de hoy, una vez reciba el expediente, el juzgado donde se falló en primera instancia podía ordenar la detención. Por eso entonces se mete en embajada de Nicaragua. Y según el señor Camacho, esa era la información que tenían. Ya no podía. No, puede. Hay información de que a las 8:15, es decir, dentro de 4 minutos se va a expedir la orden de detención. O sea, para que sepan. Fuentes hablando del momento en que él hace, en ese momento, porque puede que lo haga hoy como puede que lo haga otro día. No tenía necesariamente que hacerlo hoy. Ya. ¿Me explico? Pero a lo que voy es que definitivamente, dadas las circunstancias de que una persona ya condenada por lavado de dinero vinculada
a actos de corrupción, no es bajo ningún concepto un perseguido político. Nosotros no podemos estar de acuerdo con la decisión que tomó el gobierno de Nicaragua, pero entendemos que se trata de un gobierno dictatorial, un gobierno que ya de hecho le ha dado refugio a otras personas en igual situación. En situaciones parecidas. Y que según medios internacionales ha hecho del asilo un negocio. Sí. Sí. O sea, eso no lo decimos nosotros, No, es en medios internacionales. Frente a esa situación, definitivamente que el gobierno de Panamá lo que le corresponde es ponerse del lado del órgano judicial, porque es que ahora mismo lo que está en entredicho es el órgano judicial panameño. Darle el salvoconducto, ¿qué representaría? ¿Qué significaría? ¿Qué mensaje mandaría? Muy mal mensaje, porque digo, es casi que tú estás legalizando una fuga. ¿Me explico? No, y estás reconociendo que estás persiguiendo políticamente a la persona que está asilada, ¿no? Asumo. Sí. Me parece que resulta tácito. Y entonces, no darlo, ¿qué repercusiones tendría? Yo siento que no tendría ninguna repercusión, porque Panamá lo que está es luchando porque se reconozca un proceso judicial que se dio aquí, que esto no pasó un año, esto estamos hablando de un proceso judicial que empezó hace 7, 8 años atrás. Y mire lo que me escribe aquí un televidente que coincido 100%. Dice, si una embajada extranjera asila a alguien y permite que agreda verbalmente a panameños y haga otro tipo de ataques, el país asilante está condonando esos ataques y está agrediendo, en todo caso, a Panamá. Así que por eso es importante la protesta. Oye, recordemos y ha atacado a nacionales, claro, y ha atacado a extranjeros. A Freddy Rincón. A Fernando del Rincón. Le posteó una cosa infame, molesto porque así es, por la se caracterizó en la entrevista. Porque no le hizo el favorcito que le suelen hacer en las entrevistas. Pero que recordemos que aquí estuvo... Y esa es la forma en que siempre reacciona cada vez que hay una entrevista. Difamando. Claro, difamando. A todos nos ha pasado. A todos los que estamos aquí nos ha pasado. Aquí estuvo Bucarán asilado. Sí. Y hubo protestas del gobierno ecuatoriano en su momento, porque él estaba opinando desde Panamá. Es correcto. En contra del gobierno de ese momento. Yo me acuerdo, yo lo entrevisté. Política del Ecuador. Entonces, tú estabas violando la condición de asilado de Bucarán. La violó él, no yo no estaba asilado. Exacto. Entonces, eras cómplice. Frente a esa situación, o sea, lo menos que queda es que el gobierno panameño proteste formalmente ante el gobierno de Nicaragua, claro, que no emita el salvoconducto y que haya ese cerco alrededor, porque están entrando y saliendo, pues eso es una oficina de él. Pues. Exacto, está afectando la vida de todos los que viven en el área de la Alameda, es lo que me están diciendo los vecinos. Sí, entonces, desesperados ya. Allí hay que poner orden, eso no puede ser que llega el tostador, que llega el asador, que llega el perro, que llega el gato, que llegan los colchones, que llega todo. Entonces creo que allí hay que poner orden. Oye, porque anoche hasta un carro cisterna de estos que limpian tanques sépticos fue allá. Usted sabe la cantidad de gente que está en este momento procesada por el crimen organizado, que tiene mucha plata. Así es. Plata, mala vida, y que está viendo lo que está ocurriendo ahora mismo en la Embajada de Nicaragua, y que el día de mañana de seguro va a ir a la Embajada de Nicaragua a hacer lo mismo que está haciendo el señor Martinelli. Por favor, o sea, aquí hay que además de que es una bofetada, dar ejemplo. Es una bofetada a todos los nicaragüenses que viven aquí. Aquí hay que dar ejemplo. A propósito, fuera de su país por la dictadura. Y que me han dicho estos nicaragüenses, muchos de ellos, que cuando van y tocan la puerta de la embajada no le abren. No les abren. No tienen ni siquiera horario de atención. Pero mira todo lo que meten ahí a la hora que sea. Oye. Y mira la gente de policía abriendo de la puerta. Todo el que Por entra. eso es que esto tiene que organizarse. Mira, hay Camacho, entra todo el mundo allí. Esto tiene que cambiar. No, esto tiene, no, tiene que organizarse. Todo o sea, el que entra... póngale su perímetro de seguridad. Oye, y pongan órdenes. Otra cuestión, licenciado Landón. El señor Martinelli pues, es inminente que va a ser inhabilitado y sacado de la papeleta electoral como candidato a presidente y como candidato a diputado, que eran los dos cargos a que él estaba aspirando. Sin embargo, en la publicidad televisiva y radial sigue apareciendo la figura y el nombre de Ricardo Martinelli. Entonces, es como si el viernes no hubiera pasado nada. Entonces, no sé, yo me siento confundido porque pues entiendo que tiene que haber un procedimiento, una formalización, pero hay cosas que son de hecho. O sea, si él no es candidato, ¿por qué sigue apareciendo en publicidad? Bueno, es que... la ley, por ejemplo, la ley del SPI establece que ya a un ciudadano condenado no debe prestarse el servicio de seguridad, así sea un expresidente.
Entonces él, cuando fue al asilo, a la embajada, tampoco tenía que tener SPI. Bueno, Los tuvo y eso no se ha investigado. ¿Cómo los SPI no pegaron un grito? Dice así el artículo 7 de la ley del SPI. Se exceptúa cuando un expresidente de la República es condenado por la comisión de un delito en sentencia debidamente ejecutoriada. Sí. Eso está claro. Está claro, Guido. Eso está claro. La sentencia quedó debidamente ejecutoriada. Ayer cuando se definió el edicto. En mi opinión, el Tribunal Electoral debe, de oficio y de manera expedita. Sí, como dijeron en el comunicado, la palabrita esa. Porque sí, pero es que en un momento dado se estaba hablando de que iba a haber un proceso sumario, que había que notificarlo y que tiene que haber una audiencia. ¿Audiencia para qué? Que tú vas Exactamente. No hay ninguna controversia en curso. No, que no me condenaron, si te condenaron o no, que la condena fue menor de 5 años, de 10. Pero, no hay nada. Y ojo, hay que discutir. Ahí están diciendo y que sí, puede ser expedito, ojo, pero sí que hay una instancia de apelación. Aquí no hay instancia de apelación tampoco, es un tema de cumplimiento de la Constitución. Y eso es lo que le corresponde al Tribunal Electoral. Salvo mejor criterio. Y reitero. De hecho, te digo. Y reitero. Hubo partidos que postularon personas condenadas por más de 5 años. Y los echaron para atrás. Y los echaron para atrás de manera expedita y no apelación. Así es. No hubo proceso sumario. Y reitero. Fue pim para afuera. Y reitero. Y está bien. Así que tiene que ser. Bueno, y reitero, ninguna, en este caso tiene que haber un proceso sumario. Ninguna solicitud de aclaración de la sentencia de Baloíza o de la decisión de la Corte suspende la ejecución. Es lo que decíamos aquí ayer. Porque la aclaración ni siquiera es un recurso. Exacto. Por eso, es que ahí no hay nada que aclarar. No hay nada que aclarar. Es decir, no admitir. Es que ayer estábamos en esa discusión y algunos abogados estaban escribiendo. Yo hice también mis consultas posteriormente y me dijeron que no. O sea, el hecho de que tú pidas una aclaración en un fallo de la Corte Suprema de Justicia en materia penal no suspende, no suspende tu condena. Ni al fondo, ni lo la aclaración sigue su curso, pero tú vas preso. Así es. Si te lo está ya emitiendo por eso, el que pida la aclaración. Claro. ¿Qué vas a pedir en la aclaración? ¿Qué quiere decir no se admite? Si la resolución dice que no se admite. No se admite. Exactamente. Y está conforme con el artículo respectivo del Código Judicial. Y eso no es aclaración, eso ya habla del fondo. Bueno, entiendo que en la parte motiva de la decisión de la Corte de no admitir está la explicación de por qué no se admite. Exactamente, y muy clara. ¿Quieren que le aclaren la aclaración? Que no era perfecto. No era perfecto. Como decía José Raúl Mulino, que era perfecto. Bueno, pero... Oye, tenemos una pausa. Regresamos aquí en Cuarto Poder. Estamos de regreso. Estamos de regreso con más. Se une al debate Guido Calicho Abadía. Cuéntenos su opinión. Mira, yo entiendo, y Blandón es un hombre de leyes, todos los planteamientos, y escuché al abogado Gómez en la entrevista que tenía, y es así, pero no olvidemos la parte política. Esto lo planificó Ricardo Martinelli desde hace par de semanas, tengámoslo claro, porque la llegada de todos esos muebles, ¿cómo sabía? ¿Qué es lo que necesitaba? Aire acondicionado, televisión, entonces, en esto. Y lo planificó en ese sentido y está apostando a que no le den el salvoconducto. Y digo esto, cuando José Raúl Mulino, el día del asilo, mencionó que había tenido noticias de que venía el salvoconducto, el tono y el rostro de José Raúl Mulino era de preocupación, porque no le salía la jugada que quería. Entonces, él ahí va a estar en una cárcel ahora, y es la preocupación de que altere estos 3 meses de campaña. Aquí tenemos que tener un gobierno muy serio y un tribunal electoral para que él desde la embajada no abuse de las reglas que existen internacionalmente. No siga abusando. Yo creo que eso. Ahora, creo que esto se le puede convertir en mueca, porque al no ganar José Raúl, y las encuestas que han comenzado a salir, ya ha comenzado a cambiar ese escenario, quien llegue a la presidencia
no le dé el salvoconducto y se le convierta esa casa en la Alameda en una cárcel. Tiene que poder salir ahí y estar 1, 2 o años, como sucedió con el presidente el expresidente de Ecuador, de Perú, en esto. O sea, pero no lo veamos políticamente, creo que puede afectar el escenario político, o sea, o el ambiente político más bien, en ese sentido, siempre y cuando hay tranquilidad, si el gobierno panameño hace aplicar la ley internacional en ese sentido. Una pregunta, eso es lo que ¿las me leyes preocupa. del asilo son internacionales, no importa el país que dé el asilo, o cada país puede tener sus propias reglas? No, hay una convención sobre el derecho de asilo. Pero depende, o sea, ante el incumplimiento, depende de cada país si acepta el incumplimiento o no, o no. O sea, Está violando las leyes del asilo, sí. Depende del gobierno de Nicaragua si le siguen permitiendo ese abuso, o es a quién. bueno, digo, Panamá puede reclamar que se está violando la convención. En Pero reclamárselo la a quién. Corte Internacional de la Haya es la que se encarga de dirimir ese tipo de conflictos entre países, surgido entre países en razón del incumplimiento o no de un tratado o una convención. Pero entonces la Convención de la Haya puede decidir que se le revoque el asilo. Sí, en determinado momento sí, Sí. y que se le entregue al país requirente si ese fuera el caso. Y esa es una corte jurisdiccional no es una cuestión de Pero es Guido, romántica, vinculante, es ellos- vinculante. vinculante las decisiones. ¿pero ellos ejecutan eso rápidamente o dentro de 6 meses, un año? Bueno, los procesos ante la Corte Internacional de la Haya son, pero mira, son- yo lo son que te- dispendiosos, sin yo- duda, yo como lo que te cualquier digo es corte que, internacional. Mira, por ejemplo, ahí veo que abajo de la imagen nuestra sale futuro político de Ricardo Martínez. Ya no hay ningún futuro político. Ese man ya no puede ser Sí, sí. candidato a nada, ni a representante de corregimiento. O sea, Y ya no- debería no- ponerse historia política Sí, de sí, Ricardo ya, Martínez. ya, O pasado esa político. persona es pasado. Si Aquí ya va se a ser- acabó el futuro político de Ricardo aquí va a Martínez, ser- ¿cómo pasó a la historia? Si ya se acabó, ya podemos decir, ¿cómo pasó Ricardo Martínez en la historia? ¿Es una pregunta que estás Sí. haciendo? Bueno, el fallo de la Corte define su legado. O sea, queda como el primer presidente de la República en la historia de Panamá Condenado. condenado Por un delito por común. un delito de O sea, corrupción. pasa como un Es delincuente el primero, ya que no pasó importa si vendrán otros, pero él Sí, es el primero. sí, porque antes hubo condenas, pero condenas de juicios políticos. Sí, sí. ¿no? Pero condena por delito común es el el primero. primero. Sí, Entonces, sí. Se lleva ese premio. sí, y para que estemos claros, o sea, ya esta sentencia lo inhabilita de por vida, de Sí. lo que le Sí. resta de vida. Él no es que no puede ser candidato en el 2024. No, puede más ser nunca. candidato ni en Más el nunca. 2029 ni en el 2034 si estuviera vivo. Entonces, eso definitivamente que lo saca totalmente de la carrera el fallo. Para mí, el asilarse en la embajada de Nicaragua lo saca, el fallo lo saca legalmente, el asilo lo saca políticamente. ¿Por qué? Porque él es este capitán de barco que ha dejado en el medio del mar A todo mundo estirado. a todos sus Sus candidatos. compañeros, a todos sus candidatos, Pero es la segunda vez. los abandonó. Puede decir, José, porque se ahora fue el mismo- 1 Era- de julio del 2014. Él se fue también. Sí, se fue para El mismo día que Varela tomaba Pa' posición. Pero Guatemala. él agarró en esta ocasión. A una gira un grupo de gente, internacional. la puso a inscribir un nuevo partido. Los hizo postularse. Hay un montón de gente que se postuló pensando que ellos iban a salir en los cargos jalados por el dinero y por la popularidad. Pero Martínez. también hay que decir Ahora algo. están allá en ellos, el mar. allá ellos, porque ellos bien sabían con quién se metían. Bueno, sí. Claro, bueno. Pero también Porque se a está mí no me da produciendo. un Sí, ápice pero de a lástima. propósito de ese Lo que yo te estoy comentario. diciendo, lo que te quiero decir es, gente que lo estaba respaldando, hoy ya no lo están respaldando o han perdido la confianza en él. Y bueno, No, y están tú podrás buscando- decir, ¿cómo que confiaban en él? Bueno, pero confiaban. Y tengo ahora el tipo información- le dio la espalda y lo En Al dejó. Capone. Tengo información, Mucha gente. José, que esa gente está buscando otro barco, además, también. Sí. ¿No? Hay mucha gente dentro del partido RM que a raíz de la situación que se ha dado están buscando otro barco. Sin renunciar a RM, otros renunciando. Pero se está produciendo una diáspora parecida
a lo que se está Digo, produciendo obvio, el que en quiere el, correr va a encontrar cómo correr y en el el que quiere PRD. ganar va a encontrar cómo ganar. O sea, eso... Ahora, lo importante... Por eso es que él era utilitario, igual que sus candidatos. Unos se necesitaban a los otros. En este momento se perdieron, vamos a buscar otro padrino y ya. Ahora, lo importante es la acción del gobierno que haga respetar lo del asilo político, o sea, de que él no puede usar la embajada de Nicaragua como cuartel como general de campaña. No puede. Eso yo creo que es lo más importante. Y creo que los medios juegan un papel importante de no mantener este show. Aquí hay 3 días en esta situación y ya ignorarlo completamente. Yo creo, y debe haber una vigilancia. Pero Yo no estoy de acuerdo. Calicho, lo que pasa es que puede Pero es ser que pasa lo que puede él ser quiere. que a algunos no les Es que no me guste. importa lo que él quiere, lo que me importa es Sí, informar. puede El ser trabajo que a del algunos no les guste, informar. pero sí eso es- es lo que lo voy a dar con todo respeto. Yo sé, yo no estoy quitándole la libertad de expresión. El problema es que es la promoción sin querer que se está haciendo en ese sentido, Es que es Flor. una manera de ver. Promoción es una cosa, información Pero es la es- otra. El para- país merece saber lo Sí, que están haciendo los políticos. Pero yo estoy, Y necesita la información. pero va a tener este show todo el día ahí en esto. Pero y es usted va a que- estar Lo que pero, pasa es que si Galicho, están los medios ahí, Sí. pudiera violar mucho peor las leyes. de la Doctora Abadía, es que fíjese, vamos a hacer una evocación de cuando el general Manuel Antonio Noriega se refugió en la sede diplomática del Vaticano. Eso fue noticia Sí. durante todo el tiempo que estuvo ahí hasta que se entregó. Y si no se hubiera entregado, seguramente ahí hubiera sido noticia más tiempo. Entonces, eso es noticia. Eso, como dice Flor, es una obligación de los medios informar y es un derecho de la ciudadanía estar informado. Y los medios cumplen ese rol. No se trata de promocionarlo, O sea, yo- ni de ok. festinar las fechorías que pueda estar Probablemente haciendo. no me expresé con... Es que eso él lo usa como Sí. promoción. Sí. Él, Pero es que él lo usa como promoción. Todos los candidatos usan como promoción Sí. sus entrevistas en medios, sus apariciones en medios. Espera, Flor, no confundamos esta situación que es muy dolorosa para nuestro país. Es una situación muy dolorosa para nuestro país. Claro, ¿Entiendes? vergonzosa, más que dolorosa. Vergonzosa en esto. O sea, eso no nos olvidemos, no podamos comparar con la promoción de los otros 7 candidatos que están haciéndolo legalmente, se lo da el derecho constitucional, a él no. Y como acaba de decir José, ayer ya está en firme la condena. Debe salir hoy la anulación por el Tribunal Electoral en esto. Entonces, son escenarios completamente diferentes. Lo de los 7 candidatos que tienen todos los derechos constitucionales y un maleante expresidente que ha sido condenado. ¿Entiendes? Y es más, creo que ya no va a hacer ninguna entrevista más con medios extranjeros cuando el le fue periodista mal. Rincón Lo arrinconó. Lo arrinconó. Rincón lo ¿Ok? arrinconó. Y yo no sé si ustedes vieron el A rostro, Ricky Ricón. el rostro de él y la, Sí, sí. y la Estaba bravo. no, porque Estaba no, desencajado. completamente, Así o es. sea, a eso es que me refiero. Bueno, en su círculo cero le habían aconsejado no dar la entrevista y él dijo, yo voy porque voy. Ahí está. Claro, Voy porque no, fue. bien. ¿Cómo es? Rincón arrinconó No. a Ricky Ricón. Blandón, ¿qué Arrincó- piensa de que... Esa es una tonada de carnaval. ¿Qué piensa de que los medios no deben empezar a ignorar a Ricardo Martinelli? Definitivamente que es un tema que es noticia, ¿no? Eso le deben dar cobertura. Yo lo que te digo es que hay muchos temas en Panamá que están preocupando a los panameños hoy en día. Y si bien los medios deben darle cobertura a eso, nosotros como dirigentes políticos ya tenemos que redirigir el debate a lo que es importante para la población en esta campaña, porque ya Martinelli es pasado. Políticamente hablando, como candidato, ya él salió de esta contienda electoral. Ya él no es el candidato es Mulino. A la espera de que el tribunal lo confirme. habilite Lo confirme, formalmente. pero ya eso es. Si va a pasar en un día, en una semana, eso es lo que es. El candidato, el que va a aparecer en la papeleta del 5 de mayo, no va a ser Ricardo Martinelli, va a ser José Raúl Mulino. Punto. Eso es Entonces claro. ya, lo que sí creo es que
por lo menos esta semana hemos estado en algunos programas y todo ha girado en torno al tema de Martinelli, e incluso discusiones de si podrá, que si el tribunal, que si no. Ey, desde el viernes pasado ya él dejó de ser candidato. Más allá todo de la ese cuento que estaban diciendo los más abogados. allá de la inhabilitación, porque está impedido porque no cumple con los requisitos constitucionales. Exacto, ¿no? Y el Tribunal Electoral no puede decidir otra cosa. Toda esa cosa que decían sus abogados, que han cobrado millones de dólares, y bien por ellos, pues, pero han cobrado millones de dólares por estar diciendo cualquier cantidad de barrabasada por ahí y diciendo sus abogados que no hay una posibilidad de que el Tribunal Electoral diga que él todavía puede correrme. No estés diciendo babosada. No había ninguna posibilidad. Ninguna. ¿Me explico? Ninguna. Y aquí lo que debíamos estar hablando desde el primer día, y yo, por lo menos en mi caso, yo he tratado de hacerlo, no es si puede correr o no, es cuándo va a estar preso. Si eso era lo principal, de su condena, de la sentencia, del fallo de la Corte, de todo. Por eso, Lo otro es accesorio. el tema que estaba, porque recuerda que el viernes de la semana pasada, él hace un en vivo, montado en un avión, Que se iba para Chiriquí, diciendo que iba para a Bugaba. la feria Sí, para Chiriquí. Bugaba, para la feria de la Candelaria. Pero el avión, estando en pista, no le dan el permiso para despegar. Porque entiendo que hubo Un el temor intento. de que él, en vez de aterrizar en David, se fuera directo hasta Nicaragua. Ya en ese momento se mencionaba que su destino Era Nicaragua. era Nicaragua. Entonces, desde hace tiempo se estaba previendo que ante la inminencia de quedar preso, él iba a tratar de evadir la acción de la justicia. Y ahí hay un tema también, como bien señala, qué rol jugó el SPI en esto. Porque, hombre, si ya yo estoy con una condena, yo debo, y estoy bajo la protección / custodia del SPI, ¿cómo que entonces el man va para la embajada de Nicaragua y los tipos más bien colaboran en que eso pase, que es burlar la acción de la justicia panameña? Porque de nuevo, aquí él lo que está haciendo es fugándose. Se está fugando. Sí. ¿Me explico? O sea, pues, si tú Se das está el jugando diplomáticamente. si tú das el salvoconducto como gobierno, pues el mensaje que le estás dando a cualquier otro que sea condenado por la justicia panameña es métete en una embajada y si tú consigues tener el asilo, yo te voy a dar el salvoconducto y fugaste, pues. Ahora, lo ¿Me que... explico? Ya no te tienes que salir escondido por la frontera ni con un documento falso. No. Tú ve a una embajada Ahora, y ya. Estamos claros, y mucha gente lo decía, que él se escapaba para Nicaragua. Bueno, es Eso- lo mismo. Para efectos prácticos es lo mismo. No, o sea, escapando. porque otros países, probablemente otros países no iban. No es como el que señalaron el mismo José Raúl diciendo que él iba a Nicaragua porque él estudió allá y tiene amigos. También estudió en los Estados Unidos. O sea, él todo por el tipo de gobierno que hay en Nicaragua. Ojo, por eso, o sea, a otro país podría tener grandes problemas en esa situación. Sí, es complicado, pero Panamá ya debería estar... Sí. Bueno, vamos a un cambio y retornamos con nuestros invitados siguiendo este tema y otros que hay en desarrollo en estos momentos. Ya estamos de regreso con más, 85 días, 22 horas y 15 minutos falta para las 7 de la mañana del 5 de mayo. 5 de mayo, el día de las elecciones. Nos llega información de un atentado fuera de la casa de Benicio Robinson en Tumba Muerto, Condado del Rey. Al parecer iban a entrar a robar. Hay un pistolero herido. Ya están las autoridades allí. Benicio Robinson no estaba en la casa. Al parecer era un robo lo que pretendían hacer. No estaba en la casa porque están remodelando la casa hace 3 meses y él está en Bocas del Toro. Las remodelaciones están de moda, por lo visto. Al parecer. Bueno. Pero bueno, el Pero herido es... no era un pistolero. atentado, era un intento de... Intento de robo, robo. que quedó con intercambio de disparos afuera de la casa donde Muy bien. vive Benicio Robinson en Tumba Muerto, en Condado del Rey. Así que, bueno, seguimos acá en otros temas con
Ahora en el debate, al debate se suma el abogado Ernesto Cedeño. Bienvenido, veo que otra vez folder, así que arranque. Bendiciones Panamá, en Dios hay esperanza. Saludos Flomirachi, amigo Blandón, Guido Rodríguez. Mire, yo ayer con asuntos personales llegué a la casa y empecé a actualizarme en todas las noticias. A mí me parece sinceramente inexplicable los comunicados que han lanzado la jurisdicción electoral. Y eso es así porque el mismo día, aquí traje los comunicados, la jurisdicción electoral, el Tribunal Electoral dice, aquí tengo el mismo, que no es tan fácil como uno lo percibe, que ya van a inhabilitar a Ricardo Martinelli ya, etcétera, etcétera. Eso, conforme a esta documentación, no es así. Mire, el Tribunal Electoral plantea una realidad que todos hemos coincidido. Realmente, si una persona, en este caso Ricardo Martinelli, quede en firme el fallo, que a mi juicio hoy a las 10 debe quedar en firme. Yo empecé a ver todo ese dicto, eso se publicó el 2 de febrero a las 10 de la mañana. Cuando empiezan a contar los términos, no es el mismo día, el día hábil siguiente, sábado y domingo no se cuenta, y según mis términos que he visto el calendario, hoy a las 10 se desfija, hoy debe quedar en firme. Según mis cálculos, porque yo vi el calendario, y el Tribunal Electoral dice, mire, cuando eso nos llegue a nosotros, y es mi preocupación, ¿qué es lo que piensa hacer el Tribunal Electoral? Y cito el punto 3, corresponde al Tribunal Electoral inhabilitar a quien se encuentra en esta condición acorde con lo que establece el numeral 10 del 615 del Código Electoral. Yo tengo que manifestarle que yo discrepo de esa teoría y me decanto en aceptar lo que en ese mismo día, es decir, ayer publicó la Fiscalía General Electoral. El trámite que está planteando, que dice el Tribunal Electoral que va a invocar, es un trámite que debe iniciar en un juzgado administrativo y que en ese mismo artículo, infine, o sea, al final dice que tiene 2 instancias. Y cuando tú haces un trámite de inhabilitación, tú le tienes que dar el derecho a la contraparte a que se defienda, inclusive hasta puede apelar. Eso es lo que dice, lo que se desprende de este comunicado. Sin embargo, la Fiscalía General Electoral es el criterio, y en esta ocasión yo tengo que coincidir con la Fiscalía General Electoral. Dice, ¿sabes qué? Nosotros no tenemos que ver nada y no queremos que se haga un proceso de inhabilitación. Dice la Fiscalía General Electoral, el numeral 4 del comunicado. Eso está en las redes sociales. Si usted ve a República X, que antes era Twitter, vaya al Tribunal Electoral, vea el comunicado y contrástelo con el fiscal general, la Fiscalía General Electoral. Y dice el numeral 4, el mismo término, de que si se le llega el documento original de la sentencia autenticada de Ricardo Martinelli, que sería el numeral 4, dice que en virtud de lo anterior, la Fiscalía General Electoral es de la opinión que la decisión emitida por el órgano judicial genera por derecho propio la nulidad absoluta de la postulación a puesto de elección popular que ostenta el candidato Ricardo Alberto Martinelli Berrocal. Y el otro punto interesante, el 6, dice que someterla a la decisión del órgano judicial en contra de Ricardo Martinelli a un proceso jurisdiccional, que es el que está diciendo el Tribunal Electoral que va a hacer, puede entenderse como un desconocimiento de la facultad constitucional de un órgano del Estado, pues se trata de una sentencia judicial en firme, emitida de conformidad con las normas procesales vigentes y en el que el Tribunal Electoral ni la Fiscalía General Electoral tienen competencia para cuestionar o desconocer. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el fiscal general electoral. Aquí no podemos iniciar un proceso de inhabilitación cuando eso quede en firme, que debe ser a las 10, y mi teoría... Ya, debe ser ya pasó. No, a mi juicio, si los contamos hoy a las 10, yo no sé si están contando el jueves, desde el punto de vista procesal, los términos empiezan a correr el día hábil siguiente. Pero en fin, si es hoy, para mí es hoy a las 10, si eso llega a la sentencia en firme, el Tribunal Electoral, según lo que planteó en su comunicado, se lo piensa mandar a un fiscal administrativo. Y yo no sé si él entonces va a pedirle, como dice el 620, que en todo proceso de inhabilitación tiene que comparecer la Fiscalía General Electoral. Eso lo dice el 620, tiene que analizar 615, 620, y para buscar a notificar. Yo no sé si Ricardo Martinelli tiene abogados acreditados en ese proceso, sino por relación exterior a notificarlo porque está en Nicaragua por extensión territorial, y entonces se va a trabar ese asunto. Lo que yo quiero llamar a la reflexión, a la jurisdicción electoral, en este tema usted no puede tener dos posturas, sinceramente, porque eso es
realmente incomprensible. El fiscal general electoral dice, aquí no hay que inhabilitar a nadie. Nulidad absoluta de esa postulación y punto. Eso se publica en el boletín del Tribunal Electoral y matamos ese caso. Y yo no voy a participar en ningún proceso de inhabilitación. Sin embargo, el Tribunal Electoral, que es el que va a decidir, dice, espérate un momentito. Y ya yo lo he escuchado en los fiscales, en los magistrados, que hubo una modificación y ellos creen que este es un proceso de inhabilitación. Para mí no es un proceso de inhabilitación, es un proceso de nulidad absoluta de postulación y punto y fuera. En tal sentido, ya para terminar, para dar la oportunidad a ustedes que opinen, yo sí muestro mi inquietud y mi preocupación, porque el que está viendo y oyendo dice, ¿sabes qué? Entonces van a hacer algo incorrecto, se va a violar el debido proceso, etcétera, etcétera. Y lo que nosotros queremos en unas elecciones, estamos un par de meses en las elecciones, cada uno busca su candidato y lo que uno quiere aquí en este país es paz. Y la jurisdicción electoral, y hablo de la misma, no puede tener dos versiones de dos procesos diferentes ante un mismo caso. ¿Cuál es su opinión, señor Blandón, al respecto? Bueno, lo que manifestaba hace un rato, en el sentido de que a mí me parece que es errado por parte del Tribunal Electoral querer darle el procedimiento que menciona el abogado Cedeño, colega, en el sentido de que un juicio sumario, apelación y demás cosas, empezando en el juzgado electoral, porque aquí esto es algo que debe ser de oficio. Porque además estaban planteando que lo tenía que solicitar el fiscal general electoral, tercero. Y eso no tiene sentido, esto debe ser de oficio. Como ya de hecho lo ha sido dentro de este mismo proceso electoral, reitero, cuando aquí hubo partidos que postularon personas que ya tenían una condena de 5 años, ellos simple y sencillamente los excluyeron y los excluido por esto. ¿Tú coincides con el fiscal general que esto es nulidad? Claro. Coincidimos los dos, coincidimos los tres. Pues. Es que ¿qué vas a discutir en un proceso? ¿A que no hubo condena? Sí la hubo. Sí, ya la hubo. Que la condena no te inhabilita, por favor, si está en la Constitución está claro. O sea, ¿qué tú puedes argumentar? Coincidimos en el mismo teoría. Al amigo Blandón, yo y el fiscal, bueno, y qué bueno que coincidimos con el fiscal general electoral en esta ocasión. Pero es que es lo lógico, o sea, y tú sabes que... es que mire lo que dice alguien, entiendo lo que dice Ernesto Cedeño, pero es que la Fiscalía Electoral y el Tribunal Electoral no son la misma institución. Cada cual puede tener su opinión. Sí, pero lo que pasa, podemos tener nuestra opinión, pero la opinión de la Fiscalía General Electoral, que coincide con José Isabel y un servidor, y de repente con muchas personas, es que no vamos a debatir la profundidad del fallo de la Corte Suprema de Justicia. El fallo de la Corte Suprema de Justicia, ¿sabes qué? Tienes condena. Entonces, si tú tienes condena, es aplicar la misma y no permitir, o sea, lo que es un proceso. ¿Qué es lo que puede ser un juez administrativo? ¿Sabes qué? Yo no te lo voy a inhabilitar. O sea, tú no puedes partir de la teoría y tú no me dejarás mentir, José Isabel. En un proceso, tú no puedes saber qué va a decir un juez de grado, ni tampoco que van a decir 2 de 3 magistrados y podrían decir, ¿sabes qué? Mira lo que, las lucubraciones que yo te puedo tirar un proceso. Un fiscal administrativo puede decir, ¿sabes qué? En esa sentencia de Martinelli no hay una condena de inhabilitación. Entonces, ¿por qué yo voy a Espérame, estoy elucubrando hipótesis. No podemos descansar en la interpretación que puede dar un fiscal si lo inhabilita o no. No, ya tiene una incompatibilidad constitucional. Recuerde, familia, que un juez puede decir un fallo y cualquiera lo puede controvertir. La parte de Ricardo Martinelli, si considera, ¿sabes que vamos a inhabilitar? Dice, yo voy a apelar. Y entonces descansamos. Y recuerde que el mismo Tribunal Electoral nos lanzó una teoría del principio de especialidad que no era competente, o sea, sinceramente, que no era competente, porque ya el Poder Judicial había resuelto. O sea, que no podemos descansar en la interpretación siquiera de una jurisdicción electoral a un fallo que ya hoy debe estar en firme y debidamente ejecutoriado, que es el Poder Judicial. O sea, por eso que... Yo quiero... Es mi opinión. Sí, hay que decir lo siguiente, mira, en la reforma constitucional del 2004 fue cuando incluimos el tema de como uno de los requisitos para ser presidente de la República o para ser candidato para todos los cargos, el no haber sido condenado por un delito doloso por más de 5 años. Por más de 5 años. Entonces, lo único que tiene que ver el Tribunal Electoral es si existe o no una condena ejecutoriada mayor de 5 años. Y ya. Y ya existe. Y listo. Tú no tienes ahí. Ahora, no hay más nada que discutir. Si existe, está inhabilitado. Coincido totalmente con doctor Cedeño, yo entiendo bueno, es mi posición, ¿no? Entiendo su posición y entiendo su, digámoslo así, su aprehensión con el Tribunal Electoral
por ese primer comunicado, pero es que el Tribunal Electoral lanzó un segundo comunicado ayer, en donde decía que una vez le llegara la copia autenticada de la decisión en firme y ejecutoriada de la condena del señor Martinelli, iba a actuar de manera expedita. Yo tengo el comunicado. Por eso. Yo no sé qué, esto yo lo vi a las 10 de la noche, no sé cuándo lo tiro. Este es el comunicado de 4 puntos del Tribunal Electoral que en la red social X. Expedita, de manera expedita, dándose a la fiscalía. Es que cuando tú utilizas... Pero es que no, o sea, ahí yo coincido con ambos en que no hay ninguna controversia en curso, que es a lo que obedece el proceso del artículo 615 del Código Electoral. Que cita el tribunal. Que hay una controversia y hay partes que controvierten una decisión. Aquí no hay Guido, controversia. Tú no puedes, bueno, no puedes, tú puedes citar lo que tú quieras, ¿no? Como tribunal electoral. Cuando tú citas el 615, que es el comunicado, tú estás sometiendo, piensas que vas a someter un proceso, lo puedes llamar expedito porque es un proceso sumario, por eso dice expedito. Cuando tú dices que tú vas a aplicar 615, tú buscas el 615 y dice las funciones del juez administrativo electoral. Entonces tú no puedes citar el 615, porque quiere decir que lo vas a citar. Por eso que sí, para mí hay controversia, porque por eso no es inhabilitación, Guido, como dijo el Tribunal Electoral. Entonces, yo creo que, como dice José Isabel, como planteamos la posibilidad de que, ¿sabes qué? El fiscal general electoral ha dado en el clavo. Aquí no vamos a elucubrar, ni pensar, ni analizar, ni a ponderar un fallo en firme de la Corte Suprema de Justicia, sino que vamos a decretar la nulidad absoluta de esa postulación. Es lo que yo creo. Si yo estoy de acuerdo. Es que ya lo hicieron en esta misma elección. Sí. Agarraron, alguien se postuló. Tú estás condenado a 6 años. No puedes ser candidato, punto. No sabía que habían aplicado eso. Ya lo hicieron. Aquí no hubo ninguna audiencia ni nada para decirle a alguien, tú no puedes. Deben seguir lo mismo, entonces. Deben seguir lo mismo. No cumplas con los requisitos, punto. ¿Qué es lo que dice el fiscal general electoral? Es lo que dice. Entonces, algún invitado esta semana nos decía, no me acuerdo quién era. Daniel Lombana. No era él. Él nos decía que la diferencia es que en ese caso... ¿Había una inhabilitación por sentencia? No, que en ese caso era antes de postular, o sea, a la hora de postularse, y este ya está postulado, entonces había una diferencia. Ordinola. Pero realmente, en el fondo, el mismo no hay efecto. Una diferencia. Es que surge una... Es que de nuevo, claro, surge... tú vas a llevar a un proceso con contradictorio si lo único que tú tienes que probar aquí es, ¿hay una condena? ¿Sí o no? Ya se acabó. ¿Y la condena es de más de 5 años? Ya, listo. Entonces, ¿qué más puedes tú argumentar en contra de eso? Y es lo que dice el fiscal general electoral. No fue en derecho, y eso no es una discusión que corresponde al Tribunal Electoral. Surge una inhabilitación sobreviniente después de la postulación, pero es una inhabilitación. Pero yo entiendo. ¿No? Y es insalvable. Y es insalvable. Porque ya una vez se extralimitaron en sus funciones a hablar del principio. Del principio de especialidad. Entonces, bueno, pero ya no está el magistrado que... No, pero fue firmado por dos. Sí, pero... Guido, fue firmado por dos magistrados. Es una institución. En una institución de 3 y había uno que ya no está, que fue... Eso pasa. También en la Corte ya no está Ayu Prado y la Corte de Ayu Prado no es la misma de ahora. La presión está bien, pero que mira, aquí han traído a colación casos previos y decían, bueno, que Mayín Correa la condenó y puedo correr. Diferente. De nuevo. ¿Y Ana Matilde? Cuando pasó lo de Mayín Correa fue en el año 94, la norma constitucional que habla de los 5 años es del año 2004. Correcto. O sea que en pero ese Ana tiempo, Matilde fue después. esa no, pero ella no estuvo condenada a más de 5 años. Correcto. A más de 5 años. Yo estoy de acuerdo en la diferencia. La discusión sobre ella era porque tenía una pena accesoria. Una pena accesoria, y decían que por la pena accesoria no podía correr. Pero no es el mismo caso de porque ella no estuvo condenada a 5 o más años. Él sí está condenado a 5 o más años. En esta elección han sacado candidatos por estar condenados más de 5 años. Sí, ya, nada que hablar. Listo. Nada que hablar, se nos acabó el tiempo. Ya no hay más nada que hablar de este tema, vámonos. Se nos acabó el tema, se nos acabó el tiempo también. Comienzan los carnavales, usted maneje con precaución. Y en estos carnavales no se olviden. No tomen. Si va a conducir, no tome. Y si va a tomar, busque conductor designado. No, pero además no se nos olviden los temas nacionales. Los carnavales son 5 días el jueves, y después nos sigue. El jueves nosotros retornamos para recordarlo. Así no se puede uno olvidar porque en este tiempo le pueden dar... Ahí tenemos imágenes de la casa del señor Benicio Robinson, el diputado Benicio Robinson, en Condado del Rey, donde se ha producido esta mañana un intento de robo.
Y la noticia en desarrollo será explicada más adelante en el noticiero de Telemetro al mediodía. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del brunch y en RPC Televisión, estación 19. Hasta el jueves.